fiscal, la doña Paxelia está ahí presente para que puedan estar presentes y puedan además grabar o transmitir esta audiencia. Ustedes saben ya que obviamente deben mantener sus micrófonos apagados y tomar los resguardos necesarios también para que ustedes ya conocen para resguardar la integridad del acusado fundamentalmente. Muchas gracias. Bien, ya. Bien, vamos entonces a dar inicio a las alegaciones de clausura. Según tomé nota el día de ayer, el Ministerio Público requirió 10 minutos para sus alegaciones como les pedí al día de ayer y voy a insistir en eso, les voy a pedir que ojalá puedan respetar esos tiempos y la defensa por su parte 15 minutos, ¿ya? Sin perjuicio de las eventuales réplicas que posteriormente ustedes saben a las que tienen derecho. Bien, señora fiscal, le escuchamos. Gracias, señoría. Bueno, en el transcurso de este juicio, el Ministerio Público ha acreditado con el mérito de la prueba rendida cada uno de los supuestos fácticos contenidos dentro de la acusación. Esto es que el día 26 de enero del año 2020, alrededor de las 10 de la mañana, en el patio del módulo 43, el acusado, premunido de una lanza artesanal, propinó una estocada a la víctima, don Luis Orellana Huina, lo cual le produjo la muerte. Horas más tarde en el Hospital de La Serena, a las 13:38 horas, según la prueba documental incorporada a estrados y por parte de la Fiscalía. Sin duda, señoría, que ha sido dentro del análisis de la prueba rendida, es determinante la existencia de las cámaras de grabación, denominada cámara número 13, en el minuto 10:05, desde el minuto que va desde el 10:05:30 al 10:05:32, es decir, son 2 segundos tan solo, donde finalmente a las 10:05:32 el imputado propina una estocada por la zona de la espalda, la zona axilar costado izquierdo, lo cual le produjo sin duda a la víctima una lesión a nivel torácica, una herida penetrante que generó el seccionamiento, ¿no es cierto?, de la arteria aórtica de la arteria pulmonar, lo cual era, según el informe del Servicio Médico Legal, el peritaje, consistente en la autopsia incorporada también al juicio, era una lesión vital, necesariamente mortal, aún con tratamientos oportunos y eficaces, porque el hemotórax que se produjo en la víctima era de manera irreversible. Eso no hay discusión sobre el particular. Es dable mencionar también que eso es compatible con los hechos contenidos dentro de la acusación fiscal, que la herida de la víctima fue una herida cortopenetrante torácica complicada que le produjo la muerte. En cuanto a las circunstancias modificatorias invocadas por el Ministerio Público, es dable mencionar que nosotros desde ya, dentro de la acusación y en el auto de apertura, así viene mencionado, reconocemos la atenuante del artículo 11, número 9, porque en este caso, sin duda, la declaración vertida por el imputado el día del procedimiento, y así lo hemos escuchado tanto en el juicio, tanto de los funcionarios de Gendarmería como de la funcionaria, la comisario, la señora Yarlín Fuensalida, quien declaró el día de ayer en estrados, sin duda que la declaración del imputado fue gravitante para poder vincular el arma homicida a este hecho, porque el día del procedimiento se incautaron al menos 8 armas consistentes en lanzas de fabricación artesanal, y se encontraba dentro de esas lanzas incautadas al interior del patio del módulo 43 el arma homicida utilizada por el acusado. ¿Cómo
vinculamos, la única manera de vincular el arma homicida a esta acción, además, por supuesto, de las pericias que posteriormente se iban a realizar y que sin duda se concluye que esa es el arma homicida, pero la única manera de vincular el arma al acusado es, en definitiva, su propia declaración, que cooperó desde las actuaciones iniciales con la policía y sin duda con el esclarecimiento de los hechos, lo cual posibilitó que posteriormente pudiéramos incriminar de manera categórica este hecho al acusado, señor Jorquera. Desde esa perspectiva consideramos que en este caso sin duda concurre la existencia de esta atenuante. En lo que dice relación con la atenuante esgrimida por la defensa, que es una legítima defensa incompleta, no coincidimos en lo absoluto. Y señalo lo anterior, ¿por qué? Porque las lesiones que sufrió el acusado, señor Jorquera, el día de los hechos, en primer término, fueron provocadas por una persona que no es la persona, que pudo ser la persona de la víctima, pero el acusado en ningún caso dice que fue la víctima quien le provocó esas lesiones. Eso en primer lugar. Si bien existe entonces una agresión ilegítima, esa agresión no se vincula a la persona de la víctima, de don Luis Orellana Wynn. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, tenemos que existe una desproporcionalidad en cuanto al resultado de esas lesiones. Si bien el señor Jorquera, el acusado, y así se acreditó en juicio, presentó una lesión de un modo muy pequeño que como único tratamiento médico requirió un afrontamiento, es decir, la unión de una sección de la piel seccionada a la otra piel seccionada. Es un afrontamiento, es un procedimiento médico menor, digamos, que se realiza en el mismo hospital penal, y lo cual fue acreditado también con las fotografías incorporadas a estrados y el dato de atención de urgencia también del acusado, que daba cuenta de una lesión muy mínima y que en ningún caso produjo una complicación mayor, salvo que el seccionamiento superficial, ¿no es cierto?, de la piel. En consecuencia, esa lesión en ningún caso puede equipararse al resultado que tuvo el actuar del acusado el día de los hechos, lo cual se tradujo, ¿no es cierto?, en la muerte de manera irreversible de la víctima, don Luis Orellana Wynn. En consecuencia, no existe ningún elemento, salvo esta agresión ilegítima, que en todo caso no puede vincularse con la persona de la víctima, para que estemos en presencia de una legítima defensa. Y en consecuencia, consideramos que no puede estimarse ninguno de los elementos de las circunstancias probatorias vertidas en este juicio como para tener por configurada, aún de manera incompleta, esta circunstancia modificatoria de responsabilidad penal. En consecuencia, la otra circunstancia que es que el hecho, nuestra circunstancia modificatoria, la del 12-14, que es que el hecho ocurrió mientras las personas se encontraban cumpliendo, mientras el acusado se encontraba cumpliendo una condena. Eso ha quedado también demostrado por la prueba documental vertida a estrados, por la declaración del propio acusado y también la declaración de los testigos gendarmes y funcionarias de policía e investigaciones que dieron cuenta de lo anterior.
En consecuencia, por la ocurrencia misma del hecho, ocurrió dentro, sin lugar a dudas, dentro de un establecimiento penitenciario, mientras el imputado estaba cumpliendo una condena. En consecuencia, señoría, solicitamos sea condenado en base al mérito de la prueba rendida en estrados por parte de este Ministerio Público al acusado por un delito consumado de homicidio simple. Eso es, señoría. Bien. Señora defensora, su turno para sus alegaciones de clausura. Gracias, señoría. Como adelantamos en nuestra apertura, no íbamos a cuestionar la calificación jurídica de homicidio simple ni la participación de autor que se atribuyó a mi representado en el nivel fiscal. Esa alegación, su señoría, se mantiene, no hay cuestionamiento de que hay participación de mi representado, quien propina una estocada a Orellana Huina y posteriormente fallece en el hospital de La Serena. Esos son hechos pacíficos por esta parte. Por lo que la discusión principalmente se va a centrar, o las alegaciones de la defensa, es en las modificatorias de responsabilidad criminal. Anunciamos en nuestra apertura que alegaríamos la del artículo 11, número 9, que la señora fiscal también ha estimado concurrente por la colaboración de mi representado desde los inicios de este procedimiento, sin tener conocimiento de que esta persona había fallecido. Él, cuando se entera, ¿cierto?, decide prestar declaración con los funcionarios de la PDI. A ellos, en palabras del capitán Hernández, le confiesa su participación, reconoce el elemento con el que habría ocurrido esta lesión, que es esta lanza artesanal fabricada con un palo de escobillón, una punta metálica y asamblada con este elástico de color rosado. Y luego, bueno, también le hice la pregunta de que él también presta declaración en sede fiscal y además prestó declaración ante sus señorías al inicio de este juicio. Por lo que entendemos, su señoría, que esta minorante debe ser reconocida por el tribunal, porque además, tal como lo ha señalado la señora fiscal, es el vínculo que existe entre el arma que se encuentra posteriormente y esta lesión. Y es de tal importancia su declaración, ya que, como pudimos apreciar en el video, es un elemento probatorio que es de suma importancia también a juicio de la defensa, no solo por los 2 segundos que dura esta agresión, que es del 10, 5, 32 segundos, 30 segundos a 32 segundos, donde se puede observar de manera un poco pixelada este acometimiento, pero también como fue posible desprender de la declaración de la funcionaria de la PDI, no se podía apreciar las características del arma. No se podía ver el color, este color rosado que era muy llamativo en relación con las otras lanzas artesanales que fueron incautadas y que fueron fotografiadas y exhibidas también a los testigos y a mi representado. Ni siquiera esa característica era posible de apreciar en este video. Por lo que esta declaración de mi representado, que finalmente vincula justamente esta acción con este elemento cortopunzante y el resultado posterior, es de verdad gravitante con la resolución y el esclarecimiento de estos hechos investigados. Pero, su señoría, además, estimamos que no solo concurre esta minorante, también estimamos que hay una que no se anunció en la apertura, pero sí, del devenir de la prueba, sí estimo que debe considerarse, que es la del artículo 11, número 8. En este sentido, su señoría, evidentemente hay que situarnos en la circunstancia particular en la que ocurre este hecho. Es al interior de un recinto penal en que obviamente no hay ninguna libertad para las personas que se encuentran en el interior de eludir la acción de la justicia huyendo del lugar. Eso tenemos que discutirlo con la situación concreta en la que nos encontramos. Evidentemente él no podía huir del lugar por medio de la fuga, pero sí podía ocultarse. Él podría haber quedado había un montón de personas que participaron, como pudimos observar en este video, y también fueron muchos los que sacaron heridos, los que castigaron ese día por estos hechos, pero él, al momento que se entera de que esta persona fallece, él dice, da un paso adelante, ¿cierto? Y dice,
ya yo quiero declarar. Y declara, con una declaración absolutamente autoincriminatoria, y da cuenta, ¿cierto?, de su participación y confiesa literalmente este delito. Y por esa razón, su señoría, estimamos que además concurre esta minorante en favor de mi representado, porque él perfectamente pudo haber elegido no declarar, era también su derecho. Él perfectamente pudo haber sido trasladado posteriormente a sede fiscal con un abogado defensor, porque esto es antes de cualquier asesoría letrada, y decir que no quiere declarar porque el video, no sé, se ve muy mal o porque simplemente no quiere colaborar con la justicia. Y de acuerdo a la doctrina, este tipo de atenuantes, tanto el artículo 11 número 8 como el del artículo 11 número 9, son atenuantes que están clasificadas como de colaboración justamente con la justicia. Y tiene relación también, esto no lo digo yo, lo dice el profesor Curi en su libro de Derecho Penal, parte general, que incluso este tipo de colaboración tiene que ver con la situación moral o de arrepentimiento de la gente al cometer un hecho ilícito. De otra manera no se explica esta declaración, ¿cierto?, esta confesión espontánea y luego esta colaboración que presta durante ya los actos más formales de la investigación, cuál sería la declaración con la policía y posteriormente en el Ministerio Público y posteriormente en este juicio. Por lo que, en nuestra opinión, sus señorías, concurren ambas minorantes, tanto la del artículo 11 número 8, que no es incompatible con la del artículo número 9, 11 número 9, porque una cosa es confesar el delito y otra cosa es reconocer el arma homicida, por ejemplo, que es lo que ocurre en este caso, son cuestiones complementarias, no incompatibles. Además, su señoría, anunciamos también que haríamos alegaciones en relación con el artículo 11 número 1, en relación con el artículo 10 número 4 del Código Penal, como una eximente incompleta de legítima defensa del artículo 10 número 4. Efectivamente, existe, ya también se ha reconocido por parte del Ministerio Público, una agresión ilegítima. Mi defendido fue agredido con un elemento cortopunzante por la espalda. Es efectivo que él en su declaración dice que no sabe quién lo agredió. Él siente que lo agreden, ¿cierto?, por la espalda, ve que pasa alguien corriendo, en sus palabras, que por lo menos lo que yo alcancé a destacar, es que él supone que es la persona que él ve, que sale corriendo, que es de otra casa, que sería Orellana Huina. Y por esa razón, él concurre, ¿cierto?, a su casa, como él la llama, a buscar este elemento y lo ve, ¿cierto?, se acerca, lo ve que salta y propina esta estocada en los 2 segundos que podemos apreciar en el video. Pero ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos en cuanto a la interpretación de esta situación? La agresión ilegítima no se discute. Una agresión por la espalda con un arma cortante siempre va a ser ilegítima. La necesidad racional del medio empleado en este caso, si bien mi representado no reconoce a Orellana Huina como la persona que lo ataca, hay que tomar en consideración las circunstancias ambientales de este hecho, porque este no es un mano a mano, por decirlo coloquialmente. Esta es una riña masiva, en palabras de los funcionarios de Gendarmería. Pudimos apreciar eso en el video desde el inicio, que es de 10:04, ¿cierto? Y fracción en que son muchas las personas que están en ese patio, que arrojan objetos, que tiran palos, otras cosas, lanzas, etc. E incluso en la declaración del capitán Hernández, él señala, que debe estar más acostumbrado a esa imagen que no era de muy buena calidad, en que él ve que salta Orellana Huina de la ventana y lo ve con en sus palabras, corte en la mano. A la pregunta de qué es lo que era un corte, era un cuchillo, un elemento cortante de unos 40 centímetros. Eso es lo que él señala que ve, que lo que porta Orellana Huina cuando salta, que es casi inmediatamente antes que mi representado se acerque a él. ¿Y por qué esto es importante, su señoría? Porque estamos en una situación en que de completa anormalidad. Esto no es una situación que está lo que se vive habitualmente en el patio del penal, sino que es una riña en que podemos ver que hay una efervescencia, la adrenalina debe haber estado
elevada, la mayoría de las personas que estaban ahí arrojando cosas, no hay audio, pero se puede ver ademanes de gritos, y además mi representado acababa de ser herido por la espalda. Por lo tanto, puede ser que no se acuerde, pero esos segundos que transcurren, evidentemente él pensó, el que está más cerca, el que me quiere matar. Eso es lo que él dijo. Yo temí por mi vida. Por lo tanto, era o me matan a mí o yo me defiendo. Eso es lo que mi representado declara. Y esa es la única información que hay al respecto, porque no hay más testimonios de lo que ocurre, salvo que esta situación que vive mi representado la podemos apreciar en el video. Esta situación de que evidentemente si uno no, o sea, cualquiera de nosotros si está ahí, lo que haríamos es arrancar o tratar de escondernos o defendernos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, desde dónde va a llegar un ataque que puede lesionarnos o quitarnos nuestra vida. Y evidentemente yo comparto que no concurren todos los elementos para solicitar que se exima de responsabilidad penal a mi representado, pero sí estimamos que son suficientes para estimarla como una legítima defensa incompleta o atenuada y que sea reconocida al tenor de lo que dispone el artículo 11, número 1 del Código Penal. Y además, su señoría, y en subsidio de esta alegación, y dentro del mismo grupo de eximentes, estimamos que si no se entienden concurrentes los elementos del artículo 10, número 4 en este caso, sí podemos estimar que concurre la hipótesis del artículo 10, número 9. Esto en la modalidad del miedo insuperable. ¿Por qué tenemos la impresión de que esto es lo que ocurre? Porque en palabras del profesor Curi, justamente para esta discusión, indica el miedo es un estado de perturbación anímica más o menos profunda provocada por la previsión de ser víctima o de que otro sea víctima de un daño. Esta es lo que se describe como la insuperabilidad del miedo en doctrina, que estimamos en este caso, evidentemente no estamos en una situación de eximente de responsabilidad penal, pero sí, su señoría, es una cuestión que no puede someterse a ningún tipo de duda cuál era la situación de peligro para la seguridad física, para la vida de mi representado, al interior de este lugar, en la riña que se estaba provocando. Y en ese sentido, evidentemente, él actúa en una situación en que no está racionalizando sus actos, porque no es posible para ninguno de nosotros, tenemos que pensar en el hombre promedio, ¿cierto?, qué es lo que haría una persona que está, digamos, sometida a este estrés, a esta presión de no saber desde dónde le va a llegar un ataque, viendo que pasan otras personas heridas, con sangre, como lo vio mi representado también y lo señala en su declaración, y que podemos ser víctimas de esto. Y en ese sentido, su señoría, para no extenderme más, es que estimamos que con las mismas circunstancias que pueden a lo mejor ser insuficientes para tener por acreditar los elementos de la legítima defensa al tenor de la exigencia del 11 número 1 del Código Penal, sí es posible estimar que concurre el miedo insuperable porque esta situación no querida, además no buscada por mi representado, lo puso en un estado anímico de no poder controlar, obviamente, qué es lo que iba a pasar a su alrededor y el instinto atávico de defensa personal. Esa circunstancia no es algo, es una cuestión que está en nuestro ADN, no es una cuestión que se pueda racionalizar en una situación tan compleja como la que se estaba viviendo y no buscada por mi representado. Que esa es una circunstancia que también se debe tener a la vista para efectos de reflexionar sobre cuáles son las minorantes o las circunstancias que gatillaron y que explican la conducta de mi representado. También, su señoría, estimamos que luego de todo esto que sucede, ¿cierto? Es necesario determinar y valorar por parte del tribunal y del sistema procesal penal
la voluntad, el espíritu de mi representado, en el sentido de que pasa todo esto en horas de la mañana, él se entera del resultado fatal y de inmediato, bueno, él dice en sus palabras, dice que cuando le avisaron quedó en shock, pero luego decide, de manera voluntaria, ¿cierto? Y absolutamente autónoma, colaborar con todo y entregar toda la información con la que él contaba, que en palabras también del mismo autor, tiene relación con justamente esta alteración que es pasajera del ánimo de la gente por justamente esta situación vivida que no fue posible de evitar ni de prever y no puede exigirse otra conducta a la gente que se encuentra sometida a estas circunstancias especiales. En su tiempo, defensora. Ya, gracias, su señoría. Todas vez que estas circunstancias concomitantes obviamente determinaron su actuar. Esas son mis alegaciones. Ya, gracias. Fiscal, no sé si va a hacer uso de su derecho a réplica. No, señoría. ¿No? No, Bien. señoría. Gracias. Corresponde entonces ¿Aló? otorgarle ¿Aló? Sí, Carlos, perdón. disculpa, pero Sí, como sí. yo tengo que redactar esta sentencia, ¿Sí? en subsidio de todo, la defensora pidió una eximente de responsabilidad penal, porque dijo el 10 número 9, ¿o no? Sí, su señoría, sí, en subsidio, pero igual como atenuante, como 11 número 1, no como eximente. Pero, Como eximente incompleta, entendido, ¿no? Claro, sí. ya, y tengo varias dudas, porque en realidad no me queda claro, como usted dice que son eximentes incompletas, en relación al 10 número 4, ¿cuál sería el requisito que falta en su concepto? Sí, Usted dice que existe una agresión ilegítima. ¿Y sí. cuál sería entonces el requisito? La necesidad racional, la falta de provocación, porque hay 3 requisitos. Sí, sería, en mi opinión, sería la falta de provocación porque no está evidente, no está Ya, medianamente eso, claro no, sí, quién es el agresor, pero el resto sí, en mi opinión, ya, la primera falta de provocación es el requisito que falta. Sí. ¿Sí? Ya. Y cuando usted dice que es un eximente, o sea, perdón, que es una, el 10 número 9 en relación al 11 número 1, ¿no es cierto? Sí. Ya, sería porque no concurren todos los requisitos en el 10 número 9. Claro. A pesar de que no tiene requisitos, no importa. Eso ya. Claro, es que por eso, como es una En relación graduación con moral, el 11 número 1, eso era. Es que como usted no citó el 11 número 1, por eso, y solamente el 10 número 9, yo me quedé así un poco disculpe, su dudosa. señoría. ¿Ya? Y como me tengo que pronunciar respecto de todo, entonces ya. Muchas gracias. Gracias a usted, su señoría. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, gracias. Entonces corresponde otorgarle la palabra al acusado, Jonathan Jorquera Cortés. No sé si le pueden encender por favor el micrófono en